oscuridad pues siempre lo que uno guardan cosas adentro y se quedan allí atoradas. Y después de Tempestad dije yo, voy a hacer un musical o necesito buscar una película más luminosa, e inicié la investigación de de mi última película, que se está por estrenar, por cierto, El Eco. 29 de agosto, todos los cines, no se la pierdan. 29 de agosto, así es. Es una peli muy luminosa, tardó mucho en llegar, seguro les va a gustar, es muy entrañable. Pero bueno, empecé la investigación del Eco y se me atravesó Noche de Fuego. Nicolás Ellis me dio a leer la novela de Jennifer Clement, que en México se llama Lady D. Si pueden, es una vorágine, o sea, es así, la empiezas a leer y no puedes parar. Sin decirme como nada, Nico. Fue como, mira, te regalo este libro, a ver si lo puedes leer esta semana, me gustaría saber qué piensas del libro, ¿no? Y pues sí, me lo devoré en 3-4 días. Y después que le di un poco mi percepción a Nico del libro, me dijo, pues, ¿cómo ves si adaptas esta novela y haces un guión y diriges la película? Fue así como, wow. Y le dije que sí muy rápido. O sea, al otro día le dije que sí. Era una gran oportunidad para mí, era una historia fascinante. Me enamoré de estas chiquitas, de Ana Niña sobre todo, que en el libro es muy poderoso el personaje de la niña. Y de alguna manera yo ya venía implementando como muchas cosas que para mí eran mecanismos, de alguna manera, una estructura dramática en mis documentales anteriores, claro, ¿no? Con una construcción muy fuerte de los personajes en todos los documentales anteriores, de una construcción del espacio cinematográfico, de una búsqueda estética como inmersiva, que te envolviera, que te arrastrara un viaje, ¿no? Lugar más pequeño, Tempestad también lo es. Visualmente son muy potentes, sonoramente son muy potentes. Claro. Para mí el documental siempre ha sido cine, nunca vi el documental como algo que tenía que verse mal o que tenía que oírse mal o ser aburrido, informativo, como este estigma tan feo que tiene el cine documental, ¿no? Para mí el documental siempre ha sido un viaje, pues, que te sumerge, que te lleva, con el que puedes sentir muchas cosas, ¿no? Como cualquier película. Entonces, y yo también ya había utilizado ciertos dispositivos de provocación, para montar algunas secuencias en las dos películas, ¿no? Por ejemplo, si conocen El lugar más pequeño, el final del lugar más pequeño, que es un cuento de luciérnagas muy lindo que cuenta uno de los personajes, la Polita, ¿no? Sí. Que dice que cuando llegó al pueblo, que estaba todo destruido después de 10 años de estar abandonado su pueblo, y ella regresó, estaba lleno de luciérnagas, ¿no? Que brillaban por todos lados y que les iban enseñando el camino, y que una de esas luciérnagas era su hija de 14 años, que el ejército asesinó de una manera brutal, ¿no? Entonces, ese cuento, por ejemplo, bueno, ya me fui a otra película. No, está bien. Pero yo quería que la película, El lugar más pequeño, quería que terminara con luciérnagas, porque era increíble el mar de luciérnagas que había cuando llovía. Y yo quería esa imagen en la película, y pues llevábamos una cámara bastante modesta, y cuando Ernesto grabó las luciérnagas no había manera de que se registraran, ¿no? El asa de la cámara no alcanzaba. Y entonces abría el obturador y las luciérnagas se barrían y parecía más bien un viaje de ácido en lugar de luciérnagas. Y entonces no había final con las luciérnagas que yo quería, y entonces dije, necesito un cuento de luciérnagas. Y entonces escribí un cuento, y durante muchos días iba a casa de la Polita, de esta señora que cuenta el cuento en el final, y yo le leí el cuento, ¿no? Un cuento de luciérnagas
que estaba mezclado con una historia que ella me había contado de cómo habían llegado al pueblo, ¿no? Y que en el pueblo había muchas ranas y algunas luciérnagas, me había dicho ella, ¿no? Pero yo hice un gran cuento, luciérnagas, todos los días iba y se lo contaba hasta que se aburría y así de otra vez ya me habían aburrido con las luciérnagas, ¿no? Y después olvidamos el cuento y un día antes de irnos le dije, ¿me puede contar un cuento de luciérnagas, Pulguita, por favor? Y entonces ella me contó ese cuento que yo le conté, mezclado. Ella metió a su hija, yo jamás se me hubiera ocurrido hacer algo tan hermoso como decir que su hija era una luciérnaga, ¿no? Entonces ella hizo suyo ese cuento y terminó como terminó este relato tan hermoso y poderoso que cierra la película. Sí. Y ese es un dispositivo de alguna manera, una provocación, una mezcla, cuando necesitas que un personaje haga suyo algo, ¿no? Y como eso, hay varios otros experimentos que yo ya traía de alguna forma. Y para mí tenía muchas ganas de pasar a la ficción, era un paso totalmente natural. Me sentí súper segura, escribí el guión, viví el guión, lloré con el guión, porque de alguna manera me dieron mucha libertad para poder adaptar este libro, y además a mí solo me gustaban las primeras 20 páginas del libro. Okay. Y me dieron chance de quedarme solo con eso, que era la infancia, ¿no? Me dieron una gran libertad, la verdad. Y de alguna forma también pude revisitar un poco los fantasmas y los monstruos de mi infancia, ¿no? Que todos los tenemos, y a la vez estaba en medio de la crianza de una niña de esa edad, de 8 años, y entonces muchas cosas mías se fueron a este guión. Y se volvió un proyecto muy personal, aunque era una especie de encargo, y ya no sé ni de qué estamos hablando, pero así nació Noche. Y para mí fue muy natural y fue muy emocionante hacerlo. Y luego ya cuando llegué al set y vi la cantidad de aparatos y la cantidad de gente que había, casi me da un soponcio. Ahí sí. O sea, el modo de producción de esta película sí fue un reto y sí fue complejo adaptarme a esta enorme maquinaria de la ficción. Claro. Y bueno, ya les contaré. Y que ellos se adaptaran a mí, porque lo primero que hicieron fue decirme, me llevaron a un cuarto, estamos rodando una escena de Ana cuando la mamá está cosiendo a máquina y Ana trae los labios pintados y está comiendo una tortilla y hay muchas cosas en la mesa. Entonces me llevaron a la cocina, el asistente de dirección y no me acuerdo qué más, y me sentaron, me dijeron, mira, esta es tu silla, una silla muy bonita, y este es tu lugar, este es tu monitor, aquí están tus audífonos y este es tu lugar, ¿no? Y fue así como, ¿cómo? Voy a dirigir la película sentada en esta silla. Pero yo estaba súper sacada de onda, así como, ok, bueno, está bien. Yo ya había trazado la escena con ellas, ya había trabajado un poco con ellas, y el asistente de dirección me dijo, yo me ocupo, tú miras lo que has propuesto, míralo en la pantalla, y este es tu lugar. Y entonces, claro, o sea, ponen el cuadro, y entonces no me gustaba, y había un plano donde se veían muchos objetos que me interesaba que se vieran de tal manera. Entonces yo les decía, no, muevan el salero a la izquierda, no, más a la derecha, más al fondo. Y a la de 3 me tuve que parar y ir ahí, mover todo del lugar, y me dijeron, no toques nada, porque todos los objetos solo los puede tocar el prop master, ¿no? Que es alguien que se dedica a cuidar los objetos y los consiguió y tal. Total que yo no podía dirigir así. Entonces por eso fue una adaptación de mía hacia este aparatote, y también de ellos hacia mí, porque yo acabé moviendo todo de lugar y estando en el set permanentemente con mis actores y al lado de la cámara, que es como siempre he dirigido, ¿no? Claro, te entiendo. Bueno, en este caso no es un proyecto como El lugar más pequeño o Tempestad, que tú los generaste, tú los buscaste,
pero nos llama mucho la atención esta coproducción con Brasil y con Alemania, que pues digo, te debe haber dado también muchas oportunidades también de varias cosas, el apoyo de Sundance, vemos una enorme cantidad de instituciones en los créditos. ¿Cómo se sintió eso en la película, Tatiana? ¿En qué te aportó todo esto? Pues la verdad que fue un proyecto que a mí me sorprendió porque empezó a caminar muy rápido. Digo, primero sí me tardé unos cuantos meses en hacer el guión, era mi primer guión, pero una vez que tuve como un tercer tratamiento de guión, me acuerdo que Berta Navarro se enteró de que estaba escribiendo un guión de ficción y me lo pidió. En realidad ahí era un primer tratamiento. Y me dijo, quiero leer el guión. Y yo le dije, no, ni de broma, o sea, esto es en la intimidad, o sea, primer tratamiento, desastre total. Y me dijo, mándamelo por favor, quiero ver, no importa, no se lo voy a enseñar a nadie, tal. Se lo mandé a Berta y Berta me dijo que yo tenía que ir a un taller que había en Morelia, maravilloso, de Sundance, de guión. Y ahí empezó el pequeño caminito y pues el guión le gustó a los asesores de Sundance. Entonces después se llevaron ese guión y me llevaron a mí a un taller más potente en Sundance, ¿en dónde son? Utah. En Utah. Sí, con mucho frío en un bosque hermoso. Y me acuerdo que justo a Sundance llegaron estos alemanes de The Match Factory con quienes Nico ya estaba en diálogo y quisieron conocerme. Y yo trabajo mucho con imágenes, todas mis películas nacen con imágenes. Este guión, además del libro, yo tenía cualquier cantidad de imágenes de unos fotógrafos maravillosos que hicieron fotos sobre las pesadillas de los niños. Me alimento mucho de la imagen y de ahí nacen secuencias para el guión, ¿no? Y me acuerdo que a los de Match Factory les enseñé como mi carpeta como de provocación personal para generar este proyecto de imágenes, y les gustó mucho y entraron a la película, y así mucha gente quiso entrar a la película, para mi sorpresa, ¿no? Luego entró Arte Francia, que ya había estado, Arte Francia ya había estado en Tempestad, y luego había unos brasileros que llegaron aquí, que tenían dinero para coproducir, y fue una fortuna, porque uno de ellos, ¿cómo se llama? Gabriel Mascaro. Bueno, yo había visto una película maravillosa 2 años antes, se llama Boy Neon, si la pueden ver, es una brutalidad de peli reciente, brasilera, Boy Neon, de Gabriel Mascaro. Y me acuerdo que cuando vi esa película 2 años antes, estaba yo viajando con Tempestad, dije, me encantaría algún día poder conocer a este director, porque qué brutalidad de imagen, de historia, está hecha con actores, en fin, increíble. Y fue muy loco que Nico me dijo, oye, hay una pareja que tiene una productora en Brasil y están buscando un guión y leyeron Noche de Fuego y quieren hacer esta película. Y yo dije, pues qué bueno, o sea, sí, o sea, todo bien. Y entonces Nico me manda los nombres y digo, Gabriel Mascaro. Dije, no puede ser, se hizo realidad mi deseo. Y fue muy importante porque cuando supe que él iba a ser uno de los coproductores y pude acceder a él, me acuerdo que le hablé por teléfono y le dijiste, ¿cómo tus personajes, cómo pudiste hacer una película con esos actores tan impresionantes que no son actores o sí son actores? Siempre me quedé con esa duda de su trabajo, ¿no? Y me dijo, conozco una bruja maravillosa que se llama Fátima Toledo, que ha sido una maestra para mí, y si quieres te la presento. Y fue como, sí, por favor. Y fue muy lindo, de esa forma yo pude acceder a una mujer extraordinaria, que sí es como una bruja, y que me ayudó y que aprendí muchísimo de ella a preparar a las niñas de esta película de noche, que las 6 niñas
Casi todas son niñas campesinas de la Sierra Gorda de Querétaro y de otras zonas. Hay una de Hidalgo y son niñas que ahora sí que pues sí, hijas de campesinos, ¿no? Claro. En un casting larguísimo que duró más de un año, audicionamos más de 800 niñas en muchísimos pueblos, sí. Y finalmente quedaron estas 6 chiquitas, las adolescentes y sus clones niñas, y fue muy emocionante la preparación de las niñas y hicieron un extraordinario trabajo. Fueron 3 meses de preparación. Justo eso iba, Tatiana, porque digamos en tus películas anteriores, en Tempestad, tus 2 protagonistas de una u otra forma las diriges y las pones a hacer acciones específicas. En El lugar más pequeño diriges a la naturaleza dentro del ambiente de este pueblo, con este audio que va en contrapunto a la imagen también. Y aquí en Noche de Fuego, pues obviamente estás jugando esta carta que el cine contemporáneo nos está exponiendo cada vez más, del no actor, del actor no profesional. Veo en los créditos también del casting a Natalia Beristain, y bueno, supongo que también por ahí vino una ayuda muy importante. ¿Qué necesitaban las niñas que tenías que elegir para que se quedaran en la película, Tatiana? ¿Cuáles eran las características que tú buscabas? Hay que decir algo que me parece muy importante. Cuando uno hace una entrevista, El lugar más pequeño son 70 horas de entrevistas, solo en sonido, solo la voz, de momentos muy duros y muy difíciles de la gente, de un recuento de los hechos de la tragedia que vivieron. Mi primer película. Y cuando tú haces una entrevista y ves, cada entrevista duraba 4 horas de cada personaje, e hice por lo menos 3 entrevistas con cada personaje, ¿no? Cuando tú haces una entrevista, estás viendo al otro a los ojos, estás acompañándolo y caminando con su dolor y guiándolo, y es como un actor. Y si él se rompe, tú no te puedes romper, y tú tienes que reconducir los caminos que vas a recorrer con el entrevistado, sobre todo cuando es un tema muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ese acompañamiento emocional es lo que se hace también con los actores. O sea, yo lo traslado al documental, digo, es que es muy parecido el proceso emocional, ¿no? Y de vincularte al otro y de conocimiento del otro para poder entrar en lo profundo en una entrevista. Si no conoces a esa persona, difícilmente vas a obtener algo interesante, ¿no? de su vida. Pero bueno, ¿qué necesitaba yo de las niñas? Necesitaba que compartieran cosas esenciales de los personajes, como un vínculo con la tierra, ¿no? O sea, esta historia está contextualizada en la montaña de Guerrero, aunque no filmamos en la montaña de Guerrero, porque literalmente estaba en guerra la montaña de Guerrero, cerca de Ayotzinapa. Pero bueno, yo busqué mi montaña segura donde irme a meter 9 semanas de rodaje con estas chiquitas, ¿no? Y necesitaba que fueran, yo dije, ¿cómo voy a traer a niñas actrices de la ciudad y a meterlas en el río helado, andar con las vacas y que se trepen en los árboles? Imposible, o sea, se van a enfermar, Y entonces por eso la decisión fue buscar a niñas de la montaña que conocieran el ganado, que no les dieran miedo las vacas, los caballos, andar descalzas, tirarse al agua fría, ¿no? Eso era lo principal. El grado más alto de dificultad fue en un primer momento que era muy estresante, que se parecieran porque primero buscamos a las niñas, a las adolescentes, ¿no? O sea, así como que fueran clones, y eso fue el grado de dificultad más importante, pienso. Y luego al final yo entendí, cuando las empecé a encontrar, por ejemplo las 2 Anas, entendí que no era tan importante que fueran idénticas, que lo que tenía que ser idéntico era el espíritu que tenían. Sí. Y las 2 son rebeldes, las 2 son niñas contestonas,
atrevidas, tiradas para adelante, ¿no? Entonces me fijé, pero luego de meses de aprendizaje y de búsqueda, ¿no? Había unas que se parecían más, pero no tenían ese mismo espíritu, esa misma rebeldía. Y luego el equipo de maquillaje terminó de hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, a la niña tenía los ojos verdes, tiene los ojos verdes, es una niña ranchera del Valle de Querétaro, y su papá es güero y ella tiene los ojos verdes, y Ana adolescente tiene sus ojos cafés, y entonces yo no quería que Ana tuviera los ojos verdes, entonces tuvimos que mandar a hacer unos lentes de contacto idénticos del color de Ana adolescente para la pequeña, y Ana adolescente tenía pecas, y Ana niña no tiene pecas. Entonces los de maquillaje hicieron un mapa de pecas en una máscara de látex que calcaban en la pequeña con henna para que durara por lo menos 5 días las pecas, y de esta forma acabamos de clonarlas, así con cada pareja, ¿no? Y fue un proceso fascinante. Y no sé qué más te puedo decir de ellas, que Natalia Beristain fue fundamental, porque el ensamble de todos los actores adultos, de todos los personajes adultos, es un ensamble de actores profesionales, ¿no? Ahí está Memo Villegas, maravilloso, Mayra Batalla, Norma Pablo, Celine, Teresita Sánchez, son todos pues grandes actores, ¿no? Y aquí lo difícil, fueron muy generosos, ellos sabían que las niñas no eran actrices, las niñas nunca tuvieron el guión, por ejemplo, porque era absurdo darles un guión para que ellas crearan sus personajes, cuando a lo que a mí más me interesaba con las chiquitas, es que su propia identidad alimentara al personaje que yo había imaginado, ¿no? Entonces nadie tuvo nunca el guión, y eso me obligaba a no darle el guión a los adultos tampoco, lo cual fue complicado y complejo, ¿no? Y fue de las cosas como especiales, ¿no? El ensamble de actores adultos tuvo que, de alguna manera, aceptar el proceso que estaban realizando las chiquitas, en donde eran una serie de ejercicios, ¿no? Que tenían que ver con el miedo, que tenían que ver con el juego, que tenían que ver con su relación. Vivieron juntas 3 meses, la preparación duró 3 meses, se volvieron mejores amigas, y eso fue muy importante, fue como llegar al rodaje con ese terreno ganado, ¿no? Te crees realmente que son amigas, claro, porque se hicieron hermanitas, se peleaban, se reconciliaban, y entonces los ejercicios eran como para sumergirlas en un mood, en una atmósfera, los ejercicios que hacíamos con ellas, y esos ejercicios nacían de sus propias experiencias personales, ¿no? Todas sabían de algún desaparecido en los pueblos de México. En todos los pueblos se oyen balazos, en todos los pueblos, en la mayoría de los pueblos, y más en este momento, los niños tienen miedo, hay cosas que no entienden, no saben por qué alguien desapareció, o sí saben que, o tienen a un tío desaparecido, ¿no? A la niña tenía un tío desaparecido, y Marja, Ana adolescente sale en Tempestad, es la niña del trapecio de Tempestad, y su tía, ella ha vivido una historia, una brutalidad de la desaparición de su tía. En fin, había como estos elementos. Y tal vez ya para terminar, por ejemplo, con los adultos, como no tenían el guión, por ejemplo, cuando llegó Memo Villegas a Neblinas, al set, a su escuela, ¿no? Era un aula llena de niños del pueblo, todos extras de niños de Neblinas, así se llama en la montaña donde rodé, el pueblito donde rodé, cerca de Gilitla, en la Sierra Gorda. Y me acuerdo que le dije a Memo, bueno, bienvenido, esta es tu aula, estos son tus alumnos, ellos no saben que tú eres un actor. Yo les dije que hoy van a tener un nuevo maestro,
y te voy a presentar como su maestro. Y Memo fue así como, no, pero espérate, espérate. Le dije, hazte con ellos, contrólalos, eres su maestro, ¿no? Y vamos a trabajar así. Y entonces él tuvo que cambiar el clic inmediatamente y hacerse con el grupo de chamacos tremendos además, y controlarlos, callarlos, y de repente yo plantaba una situación con diálogos mínimos, ¿no? Y pues sí, a veces hacíamos 2, 3, 4 tomas, ¿no? Y entonces los niños le decían, oiga maestro, pero ya se lo dije, esto que usted me está pidiendo que diga, ya se lo dije 3 veces, ¿está usted sordo? Le decían así al pobre Memo. Pero siento que es un momento muy especial porque los niños son, y porque Memo tuvo que ser maestro, ¿no? Y no se esperaba tener que reaccionar con sus instintos inmediatos, ¿no? Y no preconcebidos de haber construido un personaje a partir del guión. Claro. Entonces esta fue la clave para que más o menos estuvieran en el mismo mood todos. Ok, Tatiana, te quiero hacer una última pregunta antes de que pasemos el micrófono a nuestros amigos, pero en el lugar más pequeño filmaste una naturaleza viva pero fija, o sea, en imagen casi fija, ¿no? Tempestad son 2 personajes. Y aquí, ¿cuál fue la secuencia más compleja para ti como realizadora de filmar? Porque aquí tienes persecuciones, tienes una balacera, tienes el acto violento del final, y obviamente eso también a ti te implica retos importantes. ¿Cuál fue la secuencia más compleja de filmar como realizadora, Tatiana? Ay, no sé, muchas, ya no me acuerdo. Un momento crítico, porque claro, yo vengo de la foto y me encanta rodar en la hora mágica que se le llama, que es el atardecer. Amo esa luz azul del último momento del día, y el final de la película, antes de la noche, donde está el fuego y todo este caos, esa luz maravillosa dura 20 minutos y es imposible hacer una secuencia compleja en tan poco tiempo, ¿no? Y recuerdo que sufrí mucho, que cuando están la niña y la madre peleando adentro del hoyo, ¿no? Cuando llega el hombre a buscar a la niña. Entonces fue uno de los momentos donde dije, si este momento se me va de las manos, no hay película, no hay final. Y en la ficción no puedes no me salió hoy, lo hacemos mañana, ¿no? Era así, era un rodaje largo, era un gran aparato, 100 personas de crew, todo rentado, luces, cámara carísima, una barbaridad. Cada día costaba no sé cuántos miles de pesos y era como, no te puedes atrasar pero ni media hora, ¿no? Parece que las locaciones las encontré, siempre me dicen, ay, qué bonitas locaciones, por ser documentalista tú tienes buen ojo para encontrar locaciones, ¿no? No, cada locación está creada, cada pared está pintada, el jaripeo está creado desde cero, no había, era un lote baldío abandonado ese lugar, ya me fui por otro lado. El campo de amapolas, o sea, cada amapola está puesta, son bulbos de látex, cada flor, o sea, es una barbaridad lo que hicieron la gente de arte aquí. Y entonces era imposible repetir esa escena y dije, me quedo sin final de la película. Y pienso que el momento más fuerte, que es la pelea cuerpo a cuerpo, que además yo tenía que hablarles, ¿no? Y provocarlas, mientras ellas estaban peleando, como provocarlas para que la emoción surgiera, porque cuando estás trabajando con tal cantidad de presión nos tiene que salir la escena en los próximos 10 minutos, que sí que es toma única, pues ¿qué te vas a emocionar ni qué vas a...? No, ese momento fue muy crítico. Okay. Y sí, yo estaba ahí a la par, así diciéndole a Mayra Batalla, pobre, cosas de su hija, ¿no? Terribles, para provocarla. Fue un momento bien fuerte, y a Ana adolescente, cosas de su mamá, porque además
está en plena adolescencia y tenía una pelea constante, tremenda con su mamá, ¿no? Okay. Entonces, sí. Ok, muy bien, pues muchas gracias, Tatiana. A ver, vamos a organizarnos. Ahí están mis compañeros que les van a acercar el micrófono. Espérense que llegue el micrófono, por favor, tengan tantita paciencia y pues comenzamos la plática con Tatiana. ¿Quién dice yo? Por allá ya salió una mano, otra vez. Adelante. Gracias, Tatiana. Aquí hay agüita si quieres. Sí. Te la pasamos. Listo. Gracias. A mí me llamó la atención. Ahí está. Hola. A mí me llamó la atención ver como el fuego como símbolo recurrente en la película. Entonces, yo quería preguntar si qué simboliza bueno, las camionetas quemándose, ¿no? Y todo como el uso del fuego durante la historia, ¿no? Y también, bueno, eso es otra pregunta. Yo quería preguntar si fue difícil adaptar la novela de Prayers for the Stolen, me parece. Ajá. Justamente fue la inspiración, ¿no? Pero no fue una adaptación como tal, porque el guion no es original, ¿no? Entonces, yo quería preguntar en qué forma inspiró la película, la novela de Jennifer Clement, creo que se llama, ¿no? Así es. Es una adaptación libre. Ya les digo, o sea, tomé un tercio del libro, en realidad me quedé con la infancia. En la novela está la infancia, la adolescencia y un poco la edad adulta de Lady Di, así se llama el personaje principal que yo le puse a Ana. Entonces yo me quedé con la tercera parte del libro, tal vez, y sí hay muchos elementos de esa infancia que están en el libro y que están trasladados a la película. Sí hay muchos elementos. Y luego esos elementos fueron un hilo para hacer crecer líneas narrativas que nacían de allí. Entonces, la inspiración eran los personajes y la relación que había en estas tres amigas, que era maravilloso, ¿no? El contexto de la amapola, que tiene una investigación brutal en el libro, aunque yo me moría de ganas de hacer mi propia investigación y la hice, ¿no? Y encontré esta basculita y una serie de cosas que se volvieron en la película también, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia del veneno tremenda con los helicópteros, eso está en el libro. Me acuerdo que cuando leí ese momento en el libro, me daba como taquicardia. Y dije que este momento es muy poderoso para estar en la película. Incluso hay algunos diálogos en el libro que están en la película. Siento que hay, pienso, y claro, y el agujero de la tierra. Ese es el alma del libro, y pienso que también es el alma, de alguna manera, el emotivo, uno de los elementos más poderosos que hay en la película, toda la línea narrativa del agujero y todo lo que eso significa también. Lo hermoso es que en la película eso tomó como un montón de otros significados, ¿no? Este hoyo donde las entierran, ¿no? Pero cuando yo he hablado con Jennifer Clement, me decía, es que cuando yo hablaba con las mamás, porque ella se acercó a mamás de la montaña de Guerrero, que le contaron que escondían a sus hijas en agujeros en las milpas, para esconderlas y que no se las llevaran, ¿no? Y Jennifer me decía, y siempre vi este agujero como si las enterraran vivas, como si las enterraran en vida. Eso me lo contó Jennifer. Pues yo la conocí el día que estrené la película en México. Tenía mucho miedo de conocerla porque dije, cuando vea lo que hice con su libro. Fue muy noble, muy generosa y fue muy padre sentir lo mismo. Yo sentí lo mismo. Yo decía, las entierran vivas, ¿no? Incluso este diálogo de, tú lo único que quieres es enterrarme como un gusano, ¿no? Uh-huh. De forma paralela, de lecturas distintas, porque en el libro no está así, teníamos la misma percepción. Entonces siento que a nivel de esencia sí que hay algo muy poderoso del libro. Y el fuego, no sé, eso es algo tal vez inconsciente o algo así, pero siento que para mí el fuego en la película es la guerra.
Es la guerra que hay en tantos pueblos de México que se levantaron para defender a sus niñas, a sus mujeres, a sus familias del narco, ¿no? Y estos dos momentos de fuego que hay en la película, el primero con ella niña viendo cómo estas vacas se están quemando, ¿no? Porque las mató el veneno de algún helicóptero. Pero esta primera mirada de esta chiquita es como el infierno, es como un preludio de algo terrible que ya llegó a ese lugar, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Por acá tenemos, ok, levanten sus manos. Ahí va nuestra compañera y adelante. Adelante. Hola, bueno, primero que nada te admiro mucho, me encantan mucho tus documentales y me inspiran mucho. Y creo que algo que me gustaría, como que me llama mucho la atención es que cómo fue como tu mirada, tu excelente mirada al documental, cómo llevarla a la ficción, cuál fue como la diferencia y cómo esto te ayudó en esta ficción. La diferencia es el modo de producción para mí, ¿no? Este aparato gigante y a veces muy torpe que se necesita para hacer la ficción. La diferencia, también gigante, enorme, es que en el documental pues existen los personajes con su propia historia de vida detrás, con toda su carga emocional, existen los espacios, aunque yo suelo a veces manipular los espacios con respecto al color, ¿no? Por ejemplo, los asientos de Tempestad, cuando hice mi scouting y mi investigación, unos eran amarillos fosforescentes, otros eran azules, otros verdes, y yo dije, no, yo quiero que sean rojos y azules para tener una armonía en el color. Y llevábamos gorritos de asientos. Cada vez que nos subíamos a un autobús, depende dónde, antes de subirnos al autobús poníamos los gorritos de un color. En ese sentido manipulo a veces los espacios con respecto a la imagen, ¿no? Muevo cosas del lugar, a veces pinto una pared, si hay una pared anaranjada fosforescente en la casa de un personaje, pues sí, la cambio de color, ese tipo de cosas manipulo, ¿no? Y en la ficción hay que crearlo todo desde cero, todas las locaciones, los objetos, el viento, eran unos ventiladores inmensos, la lluvia, ¿no? Llegaron no sé cuántas pipas para la lluvia de la escena de las vacas, donde después de que le cortan el pelo a la niña, y pusieron todas sus mangueritas y en primer plano, en el fondo ni llueve, pero te da la ilusión de que está lloviendo, y tú dices acción y empieza a llover. En Tempestad esperé 1 año para poder rodar esa película, para que llegara la época de lluvias, y ahí no hay efectos especiales, ahí me ayudaron los meteorólogos de Veracruz. Tenía un equipo de meteorólogos que me guiaban a las tormentas, me decían, ahorita está lloviendo así tal, el viento ahorita está muy fuerte en tal lugar, y yo les decía a los meteorólogos, no, pero ese vientecito, necesito un viento que doble los árboles, ¿no? Y me decía, lo más que te puedes acercar a un viento así son vientos de 50 kilómetros por hora. Y los meteorólogos me guiaban a esos vientos de muchos paisajes de Tempestad. Y aquí no, aquí todo es fake, todo es mentira. Muy bien. Por aquí adelante. Bueno, Tatiana, pues yo te quiero comentar que la primera vez que vi la película, pues salí con un gusto increíble de ver esta obra, aunque la historia nos refleja nuestra realidad, ¿no? Pero, y ahora que te escucho, bueno, esto es como confirma el hecho de haber visto, bueno, de tener una historia tan bella en el tratamiento, ¿no? De todo, y ahora que dices el cuidado de los colores y demás, entonces podemos entender este cuidado que tiene siempre de las escenas, de los detalles, ¿no? Y pues yo simplemente te quiero agradecer y felicitarte
y felicitarnos por haber visto esto y que se siga presentando esta obra en donde sea, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Levanten su mano. Vayan a ver El Eco, porque El Eco parece una ficción. Es justo al revés todo. Hola, buenas Y es noches. súper documental. Oye, a ver, pues, vi Tempestad y bueno, por eso estoy aquí. La verdad es, tú hace rato dijiste el director brasileño que era brutal, la película es una película brutal. Quiero preguntarte si tiene alguna intención de denuncia, porque sí tiene varios tintes importantes con respecto al narco y a la desaparición de niñas en el país. Yo creo que en América Latina está también permeando esa situación. Si tiene alguna intención de denuncia y a quién le denunciamos, porque yo me ponía a pensar cuando la escena de cuando la niña se esconde y la desesperación, yo estaba con un nudo aquí y dije, bueno, ¿y a quién habrá que reclamarle todo esto, no? Sabemos de antemano a quién, y tú me podrás decir, pues es que es ficción y bueno, es parte, es fake, pero ¿a quién le podemos denunciar este tipo de situaciones tan críticas con nuestras mujeres, con nuestras niñas? Y la otra parte, pues felicitarte porque tiene un montón de cosas bien significativas. Me quedo mucho con la escena de la niña cuando voltea la silla y el diálogo del maestro que dijo, este pueblo está de cabeza y alguien tiene que hacer algo para componerlo. Muchas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Qué bueno que te fijaste en ese momento. Esa escena, por ejemplo, de la silla nace en el lugar más pequeño. Eso hacían los curas de la teología de la liberación, que eran unos curas subversivos y rebeldes tremendos, que llegaron a trabajar con los campesinos más pobres de El Salvador, que estaban explotados, sometidos, y los desaparecían y los mataban cuando ya no quería trabajar en los cafetales. Y ahí esta desigualdad tremenda fue una de las razones de la guerra, ¿no? Pero los curas subversivos que se unieron como guerrilleros a pelear con los campesinos contaban estas historias. Un campesino me contó esa historia, ¿no? De un día vino un cura y puso la silla al revés. Y eso fue lo lindo de este guión, que hay cosas que pude traer acá y que son espejo de otras guerras, de la guerra que se libra en tantos pueblos de este país hermoso, ¿no? Y la montaña de Guerrero es brutal lo que ha pasado ahí los últimos años, ¿no? Pero no, yo no la pensé como una película de denuncia. Pienso que hay muchísimos organismos civiles, las madres buscadoras, muchísima gente que está peleando, que está exigiendo, que está desde muchos frentes en pie de guerra, en primera línea, ¿no? El cine sirve para visibilizar y para provocar y para generar esos sentimientos y esas reflexiones en la cabeza, ¿no? Para eso sirve. Y yo, después de Tempestad, quería hacer un musical, o quería acercarme a la luz, porque mi alma estaba cansada de tanta oscuridad. 15 años trabajando con la herida de lo que nos pasa en este país. Yo me enfermé después de Tempestad y tenía que moverme del lugar, y cuando me llega este libro dije, no puedo moverme del lugar. O sea, no voy a darle el espalda a esta historia maravillosa y tan importante, y además contada desde un lugar distinto, ¿no? Desde los ojos de las niñas. Entonces, por eso me espero unos cuantos años para El Eco. Por ahí, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Está increíble, no había tenido la oportunidad de ver tu película, pero wow. Mi pregunta es que dijiste que tenías como este ojo fotográfico y todo lo piensas con imágenes. ¿Cuál fue tu comunicación en particular con el departamento de diseño de producción? ¿Y cómo se relaciona con todos los demás departamentos, si hay algunos más fáciles o más difíciles? Porque creo que está magníficamente orquestado todo y, como dices, se siente el corazón de las niñas en cada una de esas etapas y cosas. Gracias. Ay, pues Oscar Tello es maravilloso, era el jefe de arte, eran un ejército cuando eran más de 15 personas. Yo le conté un poco de los colores, el guión es un gran punto de partida,
y yo le conté un poco de los colores, de las atmósferas que me interesaban, y él hacía unos diseños en computadora así maravillosos. Nos comunicábamos con fotografías, ¿no? Él me enseñó un fotógrafo maravilloso mexicano, Yael, siempre olvido el nombre, Yael Martínez, que ha trabajado en Guerrero durante años con familias desaparecidas, y sus imágenes son impresionantes. Búsquenlo, googleenlo, porque su trabajo tiene una mirada brutal. Y él, no lo conozco, pero él fue la base visual de esta película. Ese mood y estas casas como desgarradas en las paredes, como abandonadas. En fin, aunque mucho de eso ya estaba también en el guión, ¿no? Y, por ejemplo, fue como muy rico ver, yo decía, quiero muchas casas abandonadas, porque ahí, primero la infancia y luego 5 años después, la situación se agudizó, el pueblo se empezó a quedar más vacía, y en las paredes tenemos que ver el deterioro, como el óxido y tal, y era mágico ver había como 2 pintores en el equipo de Oscar, que literalmente con pincel pintaban las manchas de humedad, las cosas chorreadas de las paredes, un trabajo increíble. Algo que le pedí a Oscar, por ejemplo, cuando me enseñó el diseño de los interiores, por ejemplo, la casa de Ana, que era tan importante, me acuerdo que había una mesa de centro y un par de sillones, ¿no? Y yo llevo años trabajando en el mundo campesino, conozco muy bien las casas, y por ejemplo le dije a Oscar, creo que es muy importante ir a conocer las casas de la gente, para a partir de esto que tienes, darle la vuelta a esto y que sea más parecido a las casas de la gente. Y también, y fue muy rico, ¿no? Entonces su equipo se fue a vivir a Neblinas, se hicieron parte de la comunidad, se enamoraron de los interiores de esta comunidad, ¿no? Muchos de los muebles son prestados o rentados de los vecinos, otros no. Y por ejemplo con Dariela, que es la otra parte fundamental de la imagen, que fue una compañera increíble en esta aventura. Por ejemplo, a Dariela yo sí le pedía cosas muy fuertes, como mientras preparábamos, ¿no? Yo le dije, yo necesito que no haya marcas para los actores. O sea, en una ficción todos los actores les ponen unos gaffers en el suelo y para que lleguen a su marca cuando se traza la escena, y ahí se detienen porque ahí llega el foco y etcétera, ¿no? Y yo le dije, no, la cámara tiene que adaptarse a las niñas, ellas van a ser libres en el set, y el foco, no hay marcas de nada de foco, hay que traer un buen foquista que haga un foco en ese aparatito que tiene portátil, ¿no? Y entonces, claro, Dariela me dijo, ese foquista va a ganar más que yo. O sea, porque hacer foco a ojo, sin marcas, las marcas son porque mides de una marca a la cámara y dices, pues hay 4 metros, el foco va en el número 4, o en el 4, ¿no? Para eso son las marcas, porque así se usa, ¿no? Y en cambio, sin marcas, tiene que haber un foquista que sabe que es súper poderoso y que sabe que de a mí a ti, pues no sé, hay 2 metros 20 centímetros, y de aquí a allá, y luego moviéndose y corriendo las niñas, ¿no? Entonces, Dariela hizo todo un casting para poder tener un foquista que se le pudiera pagar y que fuera una pistola. Y llegó un gran foquista al proyecto, ¿no? Otra cosa que le decía yo a Dariela, por favor, haz una iluminación 360 grados o lo menos torpe posible, porque en la ficción, cuando filmas todo de un plano, las luces están acá, y cuando volteas la cámara para rodar del otro lado, tienes que cambiar todo el tinglado, y hay fotógrafos que se tardan horas. Y entonces, ¿cómo haces eso con niñas que están metidas en una situación, en un juego? Eso es inviable. Y me acuerdo que Dariela me decía, tú estás loca, o sea, eso de 360 grados, no, estaba muy difícil. Yo le decía que venga la luz de afuera, de las puertas, de las ventanas, tal. Y me acuerdo que fue muy, muy rico llegar al set y ver su luz siempre arriba,
inventó muchas fuentes de luz de las lámparas, de cosas que ya había en el espacio y siempre la luz lejos, y tenía una o dos luces humanas movibles, o sea, un estafre tenía una luz que se movía pero rápidamente, entonces había una gran fluidez en la puesta en escena, y por su trabajo extraordinario y su experiencia, es una fotógrafa increíble, y O todo esta- es cámara en mano además. Claro. O esta Sí. toma cuando va corriendo ella y que la cámara va en movimiento y ya va corriendo, nunca se sale de foco. No, el Nunca se foquista, sale. Axel Rodil. El foquista, una pistola. O sea, impresionante. Y muchas veces, de muchas escenas, yo estaba más cerca del foquista que de Dariela, porque había muchas decisiones que eran con el foco. O sea, ¿quién está en foco? Cuando la pelea de la leche, son un montón de niños y es un desmadre. O sea, esa escena, ¿no? Fue como se tienen que pelear, se tienen que caer. Y entonces había que elegir dónde está el foco, ¿no? Y sí, fue un reto el foco de esta película y un trabajo increíble. Qué padre. Muy Sí. bien. Por allá tenemos, ¿sí? Hola, buenas noches. Felicidades por este gran trabajo, antes que nada. Y me gustaría saber qué aprendizaje personal te dejó hacer ficción y si me podrías brindar un consejo para llevar a cabo entrevistas exitosas para un documental. Por favor, gracias. Ay, aprendizaje, no sé, muchísimos. Mucha resistencia, mucha terquedad, como que hay momentos, esta peli me puso muchas pruebas, había muchos momentos en donde yo tuve un poco que pelear con este gran aparato, ¿no? Me quedé sin asistente de dirección a la mitad de la película, por ejemplo, ¿no? Yo le hablaba a los personajes, a las niñas les hablaba cuando había silencio en los diálogos para conducirlas, y era algo que, por ejemplo, el asistente de enloquecía al asistente de dirección. No decía, no va a servir la película porque está tu voz. Pero además yo tengo años trabajando con la voz y soy una experta montadora de la voz en mis pelis anteriores, y tenía que hablar, ¿no? Entonces yo creo que una de las lecciones más grandes fue el tesón y el ímpetu que tienes que tener en lo que tú crees, en lo que estás buscando. Una enorme terquedad, ¿no? Y también en este mar de gente poder encontrar el apoyo, la gente que te va a sostener, que te va a cuidar. Yo me rompí en muchos momentos en el rodaje de esta película, ¿no? Y no sé qué me dejó. Fue muy emocionante en muchos momentos, sentí muchos momentos de las niñas. Y siento que el instinto de haber trabajado con la realidad tantos años me daba una capacidad especial de reconocer cierta pureza, ciertas emociones que eran verdaderas en ella. No sé si eso es un aprendizaje, pero de todo eso me di cuenta, ¿no? Que haber hecho documental antes fue tan importante para hacer esta película, ¿no? Y un consejo para entrevistas: tienes que conocer muchísimo a tus personajes, haber estado con ellos, vete a comer, acompañarlos, a caminar, o a nada, no hacer nada, a estar en silencio con ellos, que te cuenten muchas cosas de lo que te interesa, de a poquito. Es importante uno mostrarse también, hablarles de ti misma y generar un vínculo, construir un vínculo de confianza y de cariño para que la entrevista pueda ser potente. Esa es la clave. Muy bien. ¿Quién más? Por acá. Hola Tatiana, buenas noches. Bueno, yo solamente te quería agradecer porque no te hayas dedicado a hacer un musical, porque y darle visibilidad a esta problemática, porque bueno, yo soy guerrerense y mi familia vive cerca de la montaña de Guerrero, bueno, de la sierra, y justamente yo recuerdo que mi infancia era más o menos así. Vivir entre esta inocencia y también estar rodeado de toda esa violencia e inseguridad, y pues hasta la fecha se sigue viviendo pues toda esa problemática,
sobre todo mi abuelita luego me cuenta que pues, se arma el desastre, ¿no? Y entonces yo quería agradecerte porque muchas veces uno como guerrerense, radicado en otro estado, tiene que, no ve lo que pasa, ¿no? A veces no se llega a dar cuenta de lo que sucede. Y yo cuando vi tu película en Netflix hace 3 años lloré porque era justamente lo que se vive, ¿no? Y no muchas veces hay artistas que quieren darle esa visibilidad, y de verdad que te agradezco. Y por coincidencias de la vida mi amigo y yo vinimos aquí a Ciudad de México y volvimos a ver esta película, y tenerte aquí ha sido una experiencia increíble. Muchas gracias. Gracias a ti. Levanten manos. ¿Quién sigue? Aquí nuestro amigo. Bueno, aquí ahorita pasamos para acá. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la posibilidad de tener una presencia en la directora tan, justamente como se mostró, muy talentosa como usted aquí en la Cineteca. Igualmente también comparto un poco la opinión del anterior personaje que habló. Igual yo soy de Guerrero, aunque como tal yo no soy de un pueblo de Guerrero, mi familia sí es del pueblo. Yo de niño iba a visitar mucho a mis abuelos, a mis tíos ahí. Y justamente igual, como se retrata en la película, sí es muy exacto cómo se vive así en los pueblos, tanto lo bueno como lo malo. Y justamente me surgieron 2 preguntas viendo la película. La primera es cómo es que se logró justamente esta filmación en un lugar tan rural, porque tengo entendido que usted no es de Guerrero, justamente, de hecho creo que es de El Salvador, si no me recuerdo, algo así, o no me acuerdo muy bien. Bueno, sí. Y justamente cómo fue para usted retratar algo que para usted tal vez no nació en él, no creció en él, pero que tuvo que retratar la infancia de alguien más de Guerrero. ¿Cómo fue ese proceso? Y la segunda pregunta que me surgió es por qué el nombre de Noches de Fuego, porque tengo entendido que el libro tiene otro nombre, tanto su idioma original, su título original, como el otro nombre que le pusieron Lady Di. ¿Por qué decidieron cambiarle el nombre a esta película por Noche de Fuego? Sí, no rodamos en Guerrero porque era muy peligroso. Entonces pasé meses buscando una montaña coherente con la historia. Yo y mi obsesión, que esto viene del documental, ¿no? Entonces tenía que estar a ciertos metros, ya no me acuerdo si eran 900 o 1800, creo que es 900 metros, que es la altura donde la amapola crece lo mejor posible. Entonces me puse a buscar todas las montañas de ese tamaño y recorrí varias, por ejemplo, en Oaxaca, varias sierras. Llegué a La Chinantla, que es un lugar extraordinario entre Oaxaca y Veracruz, pero hice 1 día y medio para llegar por terracería. Y cuando le dije a Nicolás Ellis porque había unos helechos de 20 metros, dije, no, tenemos que rodar en ese lugar que es alucinante. Y Nico me dijo, por supuesto que no, 1 día y medio para llegar, imagínate, estás loca de remate. Y me dijo, busca un lugar viable. Y buscando, llegué a la Sierra de Querétaro, que está asfaltada, está iluminada, es segura, segura entre comillas, pero era de lo más seguro. Y la verdad es que me fui a vivir ahí, fui muchas veces y estuve un par de semanas. Terminé de escribir el guión ahí y conocí a mucha gente del pueblo, y de alguna forma eso permeó también la historia, ¿no? Por ejemplo, Mayra Batalla, cuando ya llegamos 1 semana antes de rodar, y me dijo, oye, ya sé que yo acepté no tener el guión y todo eso, pero ya me arrepentí. Yo no puedo trabajar sin guión, me siento muy insegura, quiero alimentar a mi personaje. Y le dije, tienes una tarea enorme, tu tarea es irte a meter a casa de tus vecinas, ponte a cocinar con ellas, checa cómo hablan con sus esposos, porque era un pueblo migrante, Neblinas es. Y entonces se emocionó mucho, entonces como que fue un estudio del pueblo también, para acabar de armar la peli con los actores y en el guión. Y no sé, yo tengo como un vínculo muy fuerte con lo rural. Mis primeros años fueron en el campo. Sí nací en El Salvador, pero llegué con 4 años aquí a México, soy más mexicana que el Chile. Y viví, mi primera infancia fue en el Estado de México, y
Mi mamá, que era una mamá soltera casi, que nos crió sola, se iba a trabajar por días y me cuidó una mujer campesina, no sé, de los 4 a los 10 años, cada vez que mi mamá partía. Entonces también crecí un poco entre borregos y vacas. Muy bien. Bueno, nuestra última participación, por favor, adelante. Hola, buenas noches. A mí me llamaría mucho me llama mucho la atención como este elemento emocional del juego que tienen las niñas, ¿no? Como de adivinarse los gestos, de adivinarse lo que están pensando, y que se me hace súper fuerte, se me hace un gancho emocional muy fuerte y se me hace increíble que la película termine de esta manera, ¿no? La primera vez que la vi y ahora que la vuelvo a ver, se me hace como el final perfecto. Entonces, me gustaría mucho si nos pudieras hablar más de este elemento, así como de dónde surgió, si era parte de la novela, si fue, o sea, cómo surgió esta idea y qué significa para ti. No, esos son de los elementos que no están en la novela, que nacen de, no sé, del inconsciente, del deseo de poder construir una conexión muy grande entre ellas y de alguna manera recurrir o revisitar alguna conexión que yo tuve con una amiga así, ¿no? Y con mi hermana, cuando éramos niñas, a veces hacíamos el juego de leerse la mente. Sí, también con mi mamá. Y luego también, no sé, en algún momento con algún novio, o hasta con mi marido, ¿no? Que estás pensando y en ese momento suena el teléfono. Como que pensaba en todo esto, a todos les ha pasado a que sí. O les llega el mensajito, la telepatía. Y como que pensando cómo vincularlas poderosamente, me acordaba de este juego a veces de leer la mente con mi hermana y de todas estas cosas, y de ahí y del inconsciente y de, pues nació esto y se llamaba la telepatía, de hecho, la línea narrativa y todo, ¿no? Que te tienes que meter en la cabeza de la otra, ¿no? Y ese juego tenía que ver también con sus voces, pero no te puedo decir de dónde nació, del inconsciente, las cosas que trae uno, todo lo que uno hace viene de demasiadas cosas que te construyen y te hacen, ¿no? Y la voz me parece un elemento, bueno, mis 2 películas anteriores, la voz es el corazón de las películas. Claro. A través de la voz tú te puedes asomar al interior de otro ser humano. Y ahorita lo reflexiono, pero la voz es un hilo que te conecta con alguien más. Entonces estaba eso, pero el final no tenía esta voz. No tenía esta voz, en la última imagen. Y cuando editamos la película, lo que sí tenía era que respiraban, porque siempre respiran cuando empiezan a jugar, ¿no? Como para disque concentrarse y conectarse. Entonces, cuando ya estaba montada la película y acabada, montada, o sea, terminada, que la acabó Miguel, yo siempre el final me decía, le falta algo al final, está incompleta la película, está incompleta la película. Y ella respiraba y su amiga, Paula, la voltea a ver porque está evocando a la otra, pero con la respiración. Y ya en la postproducción de sonido, dije, falta la voz. Y fue de los últimos elementos, fue bien bonito encontrar de hecho es mi voz, y cuando lo pusimos con Lena dije, ahora sí está completa la película, faltaba esto. Fue muy bonito. El proceso creativo no termina hasta el último minuto, ¿no? Sigues descubriendo cosas que le hablan a la película. Muy bien. Sí. Bueno, Tatiana, pues un aplauso enorme, un enorme aplauso para esta clase magistral sobre tu obra, sobre Noche de Fuego. Te agradecemos muchísimo tu presencia y pues ya lo saben, 29 de agosto el Eco, estreno en Cineteca Nacional y en varios cines más, no se la vayan a perder. Uy, es muy potente, les va a encantar. Sí, si les claro gusta que sí. esto, les va a encantar.
gran película. Y bueno, los invitamos el próximo jueves, continuamos con este ciclo Cinema Creación y nos toca ver un clásico imprescindible del cine mexicano contemporáneo, El lugar sin límites, del maestro Arturo Ripstein. Así que aquí nos vemos 6 de la tarde, en eso estamos, ojalá que sí, estaría padrísimo. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, Tatiana. Hola. 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 Pues bien por acá.